Paz de Cristo, hermanos. Hoy voy a hablar acerca del principio doctrinal, el Espíritu Santo. Y para el efecto voy a leer primero el principio doctrinal como aparece en la Constitución. Espíritu Santo. Creemos en el bautismo del Espíritu Santo, prometido por Dios en el Antiguo Testamento y derramado después de la glorificación del Señor Jesucristo, que es quien lo envía. Joel 2, 28, 29, Juan 7, 37, 39, 14, 16 al 26, Hechos 2, del 1 al 4. Creemos además que la demostración de que una persona ha sido bautizada con el Espíritu Santo son las nuevas lenguas o idiomas en que el creyente puede hablar, y que esta señal es también para nuestro tiempo. Creemos también que el Espíritu Santo es potencia que permite testificar de Cristo, Hechos 1:8, y que sirve para la formación de un carácter cristiano más agradable a Dios, Gálatas 5:22 al 25. El mismo Espíritu da dones a los hombres que sirven para la edificación de la iglesia, Romanos 12, 6 al 8, Primera a los Corintios 12, del 1 al 12, Efesios 4, 7 al 13. Pero no aceptamos que haya en ningún hombre la facultad de impartir a otro algún don, pues todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno como quiere. Primera a los Corintios 12, 11. Y a cada uno es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Efesios 4, 7. Todos los miembros de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús deben buscar el Espíritu Santo y tratar de vivir constantemente en el Espíritu, como lo recomienda la palabra de Dios en Romanos 8, 5 al 16, Efesios 5, 18 y Colosenses 3, 5. Amén. Bueno, ese es el principio doctrinal y vamos a puntualizar algunos detalles. Las Sagradas Escrituras establecen que solo hay un Dios. Marcos 12, 29 al 32, Romanos 16, 27, 1 Corintios 8, 4 al 6. Que Dios es espíritu, Juan 4, 24, y que es santo, 1 Pedro 1, 16. El Espíritu Santo es, pues, el único Dios. Por tanto, las expresiones bíblicas Espíritu de Dios, Espíritu de Jehová, Espíritu del Señor y Espíritu de Cristo son equivalentes a Espíritu Santo. Gloria al Señor. Nuestro Dios y Señor Jesucristo es el Espíritu Santo. Segunda a los Corintios 3, 17. Estaba en los profetas del Antiguo Testamento. Primera de Pedro 1, 11. Vamos a leer. Primera de Pedro 1, 11. Escudriñando, desde el 10 voy a leer. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Qué bonito. Aquí dice el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, ¿verdad? En los profetas. Bueno, se le conoce también como el Paráclito, que en San Juan 14, 16 al 26 se traduce como consolador. Pero esta palabra Paráclito es una de esas difíciles de traducir en español. Y bueno, para entenderlo mejor podemos leer distintas traducciones.
Mira, aquí aparece con la palabra consolador, pero en otra parte Paráclito aparece como abogado, como consejero, el que ayuda y anima, el que enseña y guía, el coach. Cuando habla de consolador, nos habla de aquel que muestra simpatía a alguien que está pasando por sufrimientos. Bueno, consideremos estos detalles. Primero, ¿quién lo envía? Bueno, la escritura dice en San Juan 14:15 lo siguiente, acerca del asunto de quién lo envía, ¿no? Versículo 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces aquí se nos dice que el Padre dará otro consolador. Ahora, el versículo 26 dice así, mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, ¿quién lo envía aquí? El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, dice Jesús, en mi nombre. Pero bueno, aquí en el versículo 26 eso se afirma. Pero resulta que finalmente Jesucristo dice, a quien yo os enviaré, en el 16:17. Dice así, entonces se dijeron algunos de los discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco me veréis porque yo voy al Padre. Gloria al Señor. Y entonces Jesucristo asegura, el Espíritu Santo a quien yo enviaré, ¿verdad? Es interesante. También el Espíritu Santo es el altes ego de Jesús, que quiere decir el otro yo. O sea que, puesto que es consolador y es abogado, ¿verdad? Esta palabra vamos a considerarla desde 1 de Juan 2:1, la primera epístola de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Entonces resulta que el abogado es Jesucristo. Y la palabra abogado que aparece aquí es la palabra paráclito, que se refiere al Espíritu Santo. Y luego en San Juan 14:8, una vez más dice, no os dejaré huérfanos. ¿Quién puede dejar huérfano a alguien? Bueno, cuando un padre muere, ¿no? Y deja a sus hijos, entonces quedan huérfanos. Entonces, Jesucristo, cuando dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, pues está colocando en la posición de nuestro Padre, ¿verdad? Así es que, ¿qué quiere decir todo esto? ¿Verdad? El mismo Jesucristo dice, vendré a vosotros. Es Cristo, ¿verdad?, que ya no viene en persona, sino en el Espíritu Santo. Y luego, más adelante, en los versículos 21 al 23, dice lo siguiente. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo?
Respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Entonces, ¿cómo pueden venir a nosotros? ¿Verdad? El Padre y Jesús para hacer morada en nosotros, pues en el Espíritu Santo. Así es que el Espíritu Santo mora en nosotros, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, morada del Espíritu Santo, ¿verdad? Es decir, del Padre, del Hijo y, por supuesto, en el Espíritu Santo que moran en nosotros. Porque tener el Espíritu Santo es tener a Jesucristo en nuestros corazones. Tener el Espíritu Santo es tener al Padre, ¿verdad? Es uno, no son tres. Bueno, así es que el Espíritu Santo, decía, es el altes ego, el otro yo, de Jesucristo, que estará, según lo prometió, en el corazón del que le ama, ya no con cuerpo humano, sino en su manifestación como Espíritu Santo, con que se manifestará al amado y establecerá su morada. Acabamos de enfatizar. Bueno, el Espíritu Santo realiza su obra salvífica en el hombre desde el principio de su conversión. Actúa en los predicadores que presentan el mensaje de salvación y abre los oídos del pecador para que nazca en él la fe que le lleva al arrepentimiento y a la invocación del nombre de Jesucristo, a clamar Abba y a dar el paso de obediencia del bautismo con el que sus pecados son perdonados. Bueno, el Espíritu Santo es la promesa hecha desde la antigüedad, según Joel 2:28. ¿Recuerdan ustedes ese hermoso texto de Joel 2, 28 y 29? Dice así: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Gloria al Señor. Bueno, entonces aquí la idea de que derramará el Espíritu Santo, y en vista de que Dios no da, dice la Escritura, su Espíritu con medida, pues la idea es que el Señor, ¿verdad?, derrama de su Espíritu Santo sobre nosotros, hasta que llegue el momento en que podemos decir, ¿no?, junto con el salmista, ay, así, miren, decir, mi copa está rebosando, pero como el Señor no da el Espíritu con medida, pues aunque esté en la copa rebosando, sigue dando de su Espíritu. Y entonces, ¿qué pasa cuando sigue dando su Espíritu? Pues que se derrama. Y entonces, ¿qué pasa cuando el Espíritu Santo se derrama en el cristiano? Pues este irrumpe hablando en otras lenguas, en nuevas lenguas. Según dice la Escritura, el Espíritu le da que hablen. Una vez bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, se está preparado para recibir el cumplimiento de dicha promesa, el don del Espíritu Santo. Pero Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Verdad? Esta señal es también para nuestros días y seguirá derramándose en los creyentes, ¿verdad?, según Marcos 16, 17. ¿Verdad? Hay quienes reciben el Espíritu Santo antes de ser bautizados, como vemos en Hechos 10, 47. La señal inicial del bautismo con el Espíritu Santo son las otras lenguas o idiomas
que todo el que lo recibe habla, según Hechos 2:4 y 10:46, como efecto de la llenura que se obra en él. Gloria al Señor. En el cristiano debe manifestarse también el fruto del Espíritu Santo, que como ya vimos le ayuda para tener una vida, un carácter más agradable a Dios, ¿verdad? Gálatas 5:22 nos habla del fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El mismo Espíritu da diversos dones a los hombres, ¿verdad? Que es, como iglesia formamos el cuerpo de Cristo, somos miembros del cuerpo de Cristo. Y entonces el Señor reparte diversos dones, según Romanos 12, 6 al 8, Primera a los Corintios 12, 1 al 12 y Efesios 4, 11. Estos dones son para provecho, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para la gloria de Dios, según Primera a los Corintios 12:30, y que no debe confundirse con las lenguas que el creyente habla cuando el bautismo del Espíritu Santo se derrama sobre él, como ya lo explicamos. El Espíritu Santo es sello, marca con la que se asegura la posesión de propiedad. Dios ha hecho imprimir su verdad e imagen en nuestro corazón. Nos lo ha dado como arras o garantía del cumplimiento fiel de todas sus promesas. Segunda a los Corintios 1:22, Efesios 1:13 y 4:30. Descendió en forma corporal como de paloma en el bautismo de Jesús. En la antigüedad, los griegos creían que el mundo se componía exclusivamente de 4 elementos: tierra, aire, fuego y agua. Quitando el primero, los otros 3 son símbolo del Espíritu Santo. Fuego, Mateo 3:11, Lucas 3:16, Hechos 2:3. Viento, Ezequiel 37:9, Juan 3:8, 20:22. Hechos 2:2. Y agua, Juan 4:14, 7:37 al 29. Todos los cristianos debemos buscar ser llenos del Espíritu Santo, que es la presencia de Dios en nuestras vidas, y con la señal de hablar en otras lenguas y vivir en el Espíritu Santo, ¿verdad? Manifestando el fruto del Espíritu Santo y también ejerciendo algún don que el Espíritu de Dios indudablemente nos dará para el servicio de la iglesia. Así es que, hermanos, a buscar la llenura todos del Espíritu Santo. La Biblia dice: sed llenos del Espíritu Santo. Dios los bendiga, hermanos.